de Amor-Rorty. Ahí vamos de nuevo. Tomo 19 de Amor-Rorty. Ustedes van a tener Neurosis y Psicosis, y ahí van a tener todo la entrada de Freud en el proceso de decisión del yo. A partir de ese momento, partiendo de fetichismo, en adelante empieza la última etapa de escritura de Freud, que tiene que ver con la introducción de la decisión del yo al psicoanálisis. Y ustedes van a ver en Neurosis y Psicosis que Freud continúa una tarea que había dejado en realidad en trabajos previos, por ejemplo en la neuropsicosis de defensa, mucho antes de principios de siglo, y hay enraizado en eso bastante, después lo va a prolongar en la pérdida de la realidad de Neurosis y Psicosis, que también nos va a leer en la síntesis Alejandro, y según dice Freud, hay un trabajo de Ferenczi y otro, Monsoir, no sé cómo era, que lo estimula a escribir Neurosis y Psicosis. O sea, siempre Freud, gran lector, muy atento a la escritura de otros, para ver cómo poder pensar este fenómeno que él veía permanentemente en la clínica y al cual fue describiendo desde la observación clínica. Por favor, esto es fundamental. No es ningún inventor, Freud, es un investigador. Es decir, lo que la clínica le mostraba, él luego trataba de teorizar. No teorizaba, y sobre lo que teorizaba trataba, acá está lo que yo pensé. Era previo, inclusive él mismo era su experimento, porque cuando escribe la interpretación de los sueños, la base era que él era un tipo que soñaba un montón, y le llamaba la atención el contenido de sus sueños, y fue complejizando la cosa. ¿Se entiende? O sea, partía de la experiencia, del síntoma del paciente, para elaborar la teoría. No iba desde una teoría, un empirismo suelto, a la búsqueda de confrontar, ahí descubrí América. No, el primero ve algo, no le pone el nombre América, ve de qué se trata, ve que es un territorio, todavía nadie había llegado ahí, cree, o le parece que capaz que sí, que por ahí eran las Indias, pero hace la descripción. Después teoriza. Por eso las máximas teorizaciones de Freud se dan en los últimos momentos de su vida. Bueno, Ale, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, buen día. En principio, Leemos gracias. la síntesis. Sí, ya lo leo. A ver, gracias Daniel y Estela por compartirnos este espacio y sus conocimientos y sus palabras siempre. Y a todos, un placer compartir con ustedes. Ahí arranco, ¿sí? Sí. Freud, Neurosis y Psicosis, 1924. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, un poquito más alto mejor. Bien, bueno. Múltiples vasallajes del yo, posición intermedia entre el mundo exterior y el ello, y su afanoso empeño en atacar simultáneamente la voluntad de todos sus amos. Lo que quizás es la diferencia más importante Perdón, entre Alejandro, para sí. poder especificar. Cuando comienza y dice esta palabra vasallajes, vamos despacito, síganlo y van a ver que entender todo en 2 palabras. Pero primero vamos a tener que escuchar a Freud, pues Ale, ¿no? Pero bueno, Ale está como siendo el locutor de Freud, digamos, en este momento, así que vamos a llamarlo Freud por un momento. Entonces, cuando toma el tema los vasallajes del yo, ese es un capítulo del yo y el ello, por eso se dice que Neurosis y Psicosis del 24 es continuidad del yo del ello del 23. Vayan si quieren recopilando esto, porque yo de a poquito les voy dando data para que ustedes tengan de cómo ir siguiendo la obra de Freud. 1923 tomo 19, 1924 tomo 19. Acá el yo y el ello, Neurosis y Psicosis, la pérdida de la realidad de Neurosis y Psicosis, el mismo tomo de Amor-Rorty. Después lean de donde quieran, yo les digo de Amor-Rorty
porque es lo que lee la mayor parte de la gente. En consonancia, ¿me explico? Perdónale. Por eso los vasallajes del yo. El yo, dice Freud, está avasallado por 3 amos. Los 3 amos son la realidad externa, el ello, que sería la sede de las pulsiones, lo inconsciente de la primera tópica, pero no totalmente lo inconsciente de la primera tópica, más allá de lo inconsciente de la primera tópica, la realidad externa, el super yo y el ello, sus 3 amos que avasallan al yo. Entonces leía Alejandro respecto de estos vasallos. Que sigamos. Bueno, lo que quizás es la diferencia más importante entre neurosis y psicosis. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello. En tanto, la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Perfecto, perdón. Primera hipótesis de Freud. Esto luego lo cambia totalmente Ángel Garma en la Argentina, pero en principio hay la postura de Freud. ¿Cuál conflicto hay en la neurosis? Dice, entre el yo y el ello. ¿Cuál conflicto hay en la psicosis? Dice, entre el yo y la realidad. Ángel Garma, en 1931, le escribe una postal, perdón, al revés lo estoy diciendo, Freud le manda una postal a Ángel Garma, donde lo felicita porque en un trabajo, que se los recomiendo, La pérdida de la realidad en la esquizofrenia, de Ángel Garma, del año 31 también, lo que Garma afirma es que el problema de la psicosis es la relación entre el super yo y el yo, más que entre el ello y el yo. Ya van a ver la importancia que tiene esto. ¿Se entiende? Porque si el conflicto siempre es con la realidad, externa o interna. En este caso sería la realidad interna, superyoica, la que lleva, en COA dicen los abogados, a mí me gusta esa, te lleva a la psicosis. Vamos despacito. ¿Se entiende, no? Bien. O sea, ¿dónde está metido el conflicto? Acá Freud dice, el conflicto del neurótico es con la realidad. Y en el psicótico es con las pulsiones. Después lo cambia Garma y Freud lo felicita. No lo puso en su obra, pero lo felicita. Yo les voy a mostrar la postal en su momento. Sigamos. Va, no, la original no, ojalá. Si la tuviera ya ni laburo directamente. Me pongo arrodillado así a mirarla. Pero bueno, sigamos. La neurosis de transferencia se genera porque el yo Un poquito más fuerte, no quiere... Bien, la neurosis de transferencia se genera porque el yo no quiere acoger ni dar trámite motor a una moción pulsional pujante en el ello, o lo que impugna el objeto que tiene por meta. El yo se defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión. Lo reprimido se vuelve contra ese destino, y siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, se procura una subrogación sustitutiva que se le impone al yo por la vía del compromiso. Es el síntoma. El yo encuentra en ese intruso una amenaza y menoscaba su unicidad. No se asusten que ahora les explico. Sí. Prosigue la lucha contra el síntoma tal como se había defendido de la moción pulsional originaria, y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis. Sencillo. Está todo dicho. En estas pocas palabras que leyó Ale, está todo. Porque, digamos, el síntoma neurótico es expresión entre un deseo, o llámenle moción pulsional, una pulsión, que desea expresarse, y una represión que lo impide. Ahí aparece una formación de compromiso, le llama por momentos Freud, sustitutiva, a la que llamamos síntoma.
Ayer atendí una chica, una tenista muy importante, que cuando la pelota llega de un determinado modo, se le afloja la mano. Es brillante. Se le afloja la mano. Y no hay ningún motivo. Una de las preguntas que le hice es si era zurda o si era diestra. Y es diestra. Con lo cual se reafirma más el tema de que la dificultad es neurótica. ¿Me entienden por dónde voy? O sea, hace síntoma en eso y en lo que más le gusta. Entonces, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Acá lo que está diciendo Ale es esto. Hay un choque entre el deseo y la defensa. Pero yo no me olvido que al principio dijo neurosis de transferencia. Bueno, cuando una persona se analiza necesita enfermarse de una nueva enfermedad para curarse. Si no se enferma de esa nueva enfermedad, no se cura. O sea, viene el paciente con su enfermedad. Ahora, después, cuando el tipo viene con su enfermedad y viene y se encuentra con el analista, se tiene que enfermar de otra cosa primero para después curarse de esa cosa, y al curarse de esa cosa se cura de la enfermedad. A esa cosa, de la cual estoy llamando cosa, se llama neurosis de transferencia. Parte de la clasificación de neurosis de transferencia es la segunda clasificación de neurosis que hace Freud. Porque primero hay otra clasificación de neurosis y después no era amante de las clasificaciones Freud. Pero lo particular, quiero utilizar el concepto de neurosis de transferencia, es que es también la neurosis que se arma con el analista. El lugar en el que es puesto el analista. ¿Entienden? Esa es la nueva enfermedad. Igual acá me parece que más lo usa Freud como neurosis de transferencia, el segundo concepto clasificatorio. Ya vamos a hablar después, que ya no es de defensa, sino que es de transferencia. Se puede escribir dinámica de la transferencia en el 12, empieza a clasificar de acuerdo a las características transferenciales a las neurosis. Sigamos, Ale. Bien. El yo, cuando emprende la represión, obedece en el fondo a los dictados de su superyo. Dictados que tienen su origen en los influjos del mundo exterior real, que han encontrado su subrogación en el superyo. El yo ha entrado en conflicto con el ello, al servicio del superyo y de la realidad. Neurosis de transferencia. En tanto, el mecanismo de la psicosis, encontramos que el conflicto se establece entre el yo y el mundo exterior, resultando de ello, o bien que el mundo exterior no es percibido de ningún modo, o que su percepción carece de toda eficacia. Normalmente el mundo exterior gobierna al ello por dos caminos. En primer lugar, por las percepciones actuales, de las que siempre es posible obtener nuevas, y en segundo lugar, por el tesoro némico de las percepciones anteriores que forman, como mundo interior, un patrimonio y componente del yo. El delirio ¿Entienden? aparece... Es decir, perdóname, Ale, la realidad no es solamente lo que tenés hoy realmente, sino aquello que depositas de tu historia en la realidad. Más clarito imposible. O sea, si, por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo que es muy claro. Dentro de lo que es la patología de la ideación, vamos a decir así, está lo que se llama la ideación, ya que en algún momento, creo, Helio, me dijiste que quizá estaría bueno que hablemos de semiología, ¿no? Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, lo que es la ilusión catatímica. La ilusión catatímica es un desorden de la sensopercepción que es producida por los afectos. Les cuento una cosita. Cuando Estela está de testigo, veníamos una vez del Moyano, hace muchos años, de dar clase presencial, en el curso, creo que era en el curso superior, y había muerto mi madre hace un par de años. Y veníamos, no me acuerdo cómo se llama la calle, una que va derechito hacia Constitución, y viene una mujer caminando. Y yo iba manejando, casi choco, porque dije, es mi mamá. Esa convicción duró
10 segundos, hasta que advertí lo imposible de la percepción. Pero ahí hay una alteración, un conflicto con la realidad que se genera, que rápidamente, creo que soy neurótico, con lo cual rápidamente se resolvió por la vía de lo que se llama la prueba de la realidad. Ya vamos a hablar de esto cuando hablemos de Border, desde Green, ni se imaginan lo que vamos a hablar de esto. Prueba de realidad, sentido de la realidad, juicio de realidad, examen de realidad. Vamos a necesitar una clase entera para hablar de la realidad. Imagínense. No es solo una declamación la realidad, es un problema la verdad y la realidad, y va más allá de la filosofía. La necesitamos para poder atender a nuestros pacientes en el hospital, las necesitamos en el consultorio. Entonces, más aún en la gravedad. En este sentido, la realidad, dice, se gesta de afuera y de adentro. Es decir, con factores que tienen que ver con el mundo externo real actual, más con aquello que depositamos de ese mundo interno actual, de ese mundo interno pretérito en lo actual. ¿Sí? Falta agregar que hay un consciente y un inconsciente. A veces no nos damos cuenta que estamos poniendo en el mundo real actual lo histórico. ¿Sí? Sigamos, Ale. Bien. El delirio aparece como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Los fenómenos del proceso patológico a menudo están ocultos por un intento de curación o de reconstrucción que se les superpone. La etiología común para el estallido de la psiconeurosis o de una psicosis es la frustración, el no cumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia. Esa frustración es siempre una frustración externa. Puede partir de aquella instancia interna dentro del superyo que ha asumido la subrogación del reclamo de la realidad. El efecto patógeno depende de lo que haga el yo en semejante tensión conflictiva. Si permanece fiel a su vasallaje hacia el mundo exterior y procura sujetar al ello, o si es avasallado por el ello y así se deja arrancar de la realidad. Pero esta situación se complica por la presencia del superyo, quien reúne en sí influjos del ello tanto como del mundo exterior, y es, por así decir, un arquetipo ideal de aquello que es la meta de todo querer alcanzar del yo, la reconciliación de sus múltiples vasallajes. En todas las formas de enfermedad psíquica debería tomarse en cuenta la conducta del superyo. Perfecto, bueno. Vamos a hacer una cosa, después, los que son nuevos, si tienen ganas de adherirse a nuestro grupo psicoanalítico, en donde intercambiamos, hablamos, podemos hacer algo, ¿vale? Yo te voy a nombrar administrador, a vos también, y esto lo podés subir para que Perfecto. tengan para fácil lectura y que nosotros ahora podamos ganar tiempo e ir un poquito más rápido, pero vean esto último que termina de decir Freud, en donde indirectamente Garma lo que hace es decirle, macho, no te estás dando cuenta, perdón lo de macho, olvídense, maestro, no te estás dando cuenta. Hegel decía que hay dos cosas de las cuales uno no puede despegarse, que es ni de su pellejo ni de su época, así que disculpen. Pero quiero decir, ya Freud está planteando, olvídense. Acuérdense de esto y ganamos la clase. Para poder pensar neurosis y psicosis hay que pensar el superyo. Y yo les agrego, y el masoquismo del yo. Eso se los agrega Daniel Amo, ¿eh? Y el masoquismo del yo. Porque no hay sádico sin masoquista. No funciona. No alcanza con un superyo. Les diría, sádico, les diría que es más importante el masoquismo del yo que el sadismo del yo.
cuanto más masoquista es el yo, más efecto tiene el sádico interno, el monstruo interior. Nutrido, proseguidor, digamos así, del malestar en la cultura. Pero bueno, no me hagan irme por la rama, porque yo soy el primero que me voy del encuadre y sin encuadre no existe nada. Lo estoy aprendiendo de a poquito después de tantos años de análisis, así que vamos a seguir adelante. Ale, la pérdida de la realidad, vamos. Pasamos ahí, ok. Dale, La pérdida de la porque realidad esto lo en la vamos a subir. La pérdida de la realidad es mucho más cortito. Ok. La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, 1924. Cada neurosis perturba de algún modo el nexo del enfermo con la realidad. Es para él un medio de retirarse de esta y en sus formas más graves importa directamente una huida de la vida real. La contradicción aparente de esta situación subsiste mientras tenemos en vista la situación inicial de la neurosis, cuando el yo, al servicio de la realidad, emprende la represión de una emoción pulsional. ¿Entendés? Por O eso, sea, se sobreadapta. Joyce McDougall describió un cuadro que está en uno de sus libros, como era Estela, acerca de una cierta anormalidad, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre, pero si alguien se acuerda, díganmelo. O búsquenlo si alguno puede, acerca de cierta norma, no me puedo acordar ahora, en donde describe al normópata, que todo parezca que, ¿entienden? Entonces uno ve qué linda vida que tiene, qué hermoso, qué sé yo, cuando llega al análisis, entonces uno empieza a darse cuenta que la cosa no es tan así. Son sujetos que algunos llamaban inanalizables. Un enorme amigo mío me regaló hace unos años un libro de, ¿cómo se llamaba? El yerno de Lacan, porque yo como no me gusta perder el tiempo, Miller. Miller. Alegato por cierta normalidad, gracias. Alegato por cierta normalidad. Perdónenme, si a alguno le gusta Miller, no se sienta ofendido, por favor. Yo soy así, parezco Tita Merelo, ¿vieron? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Digo las cosas como me salen y ustedes me tienen que perdonar porque yo soy lindo, nada más que eso. Pero en alegato por cierta anormalidad, Joyce McDougall, y después, mira, ni me sale, escribió un libro que se llama Los Inclasificables, en donde pretende hablar de Border, digo pretende porque el pobre no lo logra, ¿no? Pero bueno, debe haber sido algún inconveniente que tuvo. No llegó, pero más o menos dentro de esos inclasificables llegan los normópatas. Así que, ojo, porque la sobreadaptación no es adaptación, es sometimiento a la realidad. Entonces, tengan en esto como el punto en el cual está planteando Alejandro leyendo lo que está leyendo, en donde hay sujetos que en un momento no se dan cuenta, pero ya está, no se cansan, digamos así, por decirlo de alguna forma, o se rebelan ante el mandato de una realidad que busca de ellos el sometimiento, es lo que Lacan justamente toma cuando habla de la parábola del amo y el esclavo, ¿no? Pero no me quiero extender porque puedo hablar 8 horas de esto, así que vamos a tratar de ser sintéticos e ir al núcleo de la cuestión. Entonces sale como si. bueno, pero eso no es todavía la neurosis misma. Ella consiste más bien en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores perjudicados del ello. Por tanto, en la reacción contra la represión y en el fracaso de esta. ¿Arranco de nuevo? Sí, no, sí. Bien. El aflojamiento Ya lo del van a nexo. leer ustedes igual. Okay. El aflojamiento del nexo con la realidad es entonces la consecuencia de este segundo paso en la formación de la neurosis. A ver.
Ahora sí, dale. La Dale. pérdida de la realidad atañe justamente al fragmento de esta última causa de cuyos reclamos se produjo la represión de la pulsión. Ven que Freud Caracterización le de la... gusta, o sea, Freud es un gran autor, tiene que poner palabras, 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 palabras. Yo, como no soy Freud, no soy un genio, después se los pongo en 2 palabras y van a entender todo. Dale. Caracterización de la neurosis como resultado de una represión fracasada, retorno de lo reprimido, enfermedad propiamente dicha. El camino por el cual la neurosis intenta tramitar el conflicto es desvalorizando la alteración objetiva, reprimiendo la exigencia pulsional en cuestión, vale decir, el amor por su cuñado, por ejemplo. La Es psicosis un habría ejemplo sido... clínico de Freud, no, no paren en esto. Dale. Okay. La psicosis habría sido desmentir el hecho de la muerte de su hermana. Desmentir. Es decir, Desmentir. es así pero no. ¿Qué es la desmentida? Hecho central en el fetichismo y en la psicosis. Después uno diría en la perversión y en la psicosis. Es un franco mentís, dice Freud, a la realidad. Esto es así, decía Juanito, el niño de 5 años que, como no había celular, lo trataba a través del padre. Lo vio solo 2 veces. Gran historial que ya lo vamos a estudiar en su momento, quizás en otro curso. Cuando estudiemos Dora, estudiemos Schreber, estudiemos Juanito, cada uno de los historiales, ¿no? Porque si seguimos avanzando, seguimos avanzando. Pero en este caso, cuando en un momento determinado, y por causas que ya desarrollaremos, Juanito, que tenía una fobia a los caballos, había hecho como una homologación entre el caballo y el padre. Entonces, inconsciente, el caballo sentía que le iba a morder y a sacar el pito. Entonces, un primer mecanismo ante esta amenaza de castración, que él sentía. No es que Freud agarró un día y se sentó y escribió un órgano genital y dijo, a ver, ¿cuál es la parte más importante? Bueno, saquemos, albricias, esto es lo que le produce problemas a las personas. No, tiene el material clínico, que le iba a cortar el hace pipí, decía Juanito. Y sigue hablando y dice, ¿qué me importa si me corta el hace pipí? Si total tengo hace popó. Bueno, eso es una brusca desmentida o franca desmentida, ahora no me acuerdo exacto cómo lo dice Freud, a la realidad. ¿Vieron lo que les dije de la realidad hace un rato? Es decir, a lo que vamos a hablar, empezar a hablar de la realidad y creo que del próximo congreso de FEPAL, de certidumbres e incertidumbres, voy a escribir algo. Es decir, a la creencia, ojo con las creencias, no me estoy metiendo ni con la religión, ni con el sueño, ni con la sexualidad infantil. Porque si en esas cosas no crees, cuando sos chiquito, en la sexualidad, cuando después, si crees en Dios, crees en Dios. No podés más o menos creer en Dios. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Después, si no, te haces como soy yo, agnóstico, que soy un acomodaticio, me ubico como puedo con esa situación porque tengo un mambo en la cabeza bárbaro con ese tema, punto. Y después, como les dije, la sexualidad infantil, después los sueños, y no me acuerdo. Pero, o sea, es creer, es una creencia. Pero cuando él temía que le pasara algo, en el trasfondo de esto, no les quiero complicar la vida, pero les digo que en el trasfondo de esto está el tema del complejo de Edipo. Acuérdense nada más del complejo de Edipo esto. El complejo de Edipo es incesto y parricidio. 2 palabras. Incesto y parricidio. Si es una nena, matricidio. Pero tomemos parricidio como eje central. Después hablamos del complejo de Edipo. Tenemos muchísimo tiempo para hablar del complejo de Edipo. Cuando leamos, por ejemplo, el sepultamiento del complejo de Edipo, que está por acá, dando vueltas.
Pero lo que está planteando claramente Alejandro es que hay una desmentida de la realidad, una parte de la realidad en donde el sujeto no quiere dar cuenta, pero ese quiere ni siquiera tiene que ser consciente. Una situación de abuso infantil, situaciones histórico-vivenciales, o no puede, las psicosis orgánicas. No nos vamos a olvidar de eso. Las psicosis tóxicas. El tipo no puede hacer un reconocimiento de la realidad. Entonces, viene en salvataje el armado de un parche, que puede ser el delirio o las alucinaciones. No vamos a entrar en detalle porque si no, no terminamos más. Sigamos, Ale. Perdón, y ese es un modo no poder ver la realidad de sometimiento masoquista del yo al superyo. Porque en realidad lo que debería hacer el yo es, aunque no pueda, tratar de ver la realidad, pero no puede, está reprimido. Más gravemente reprimido o menos gravemente reprimido. No se confundan, la desmentida es un auxiliar de la represión. En mi postura, en mi posición, sé que voy a disentir seguramente con muchos, es un auxiliar de la represión. No está por fuera. Pero esto nos vamos a pelear muchísimo, no se preocupen. Bienvenido hacia la discusión. Cuando no hay conflicto, no hay vida. Sigamos. En la psicosis también hay dos pasos. También hay dos pasos, de los cuales el segundo representa el carácter de la reparación. Pero aquí la analogía deja el sitio a un paralelismo mucho más amplio entre los procesos. El segundo paso de la psicosis quiere también compensar la pérdida de la realidad, mas no a expensas de una limitación del ello, como la neurosis lo hacía a expensas del vínculo con lo real, sino por otro camino más soberano, por la creación de una realidad nueva que ya no ofrece el mismo motivo de escándalo que la abandonada. En consecuencia, el segundo paso... y vamos a dejar acá porque si no, después lo subís vos. Yo ahora te nombro administrador en un rato y lo subís. Escuchen, por eso yo adoro la lectura de Freud. ¿De dónde va a sacar? ¿Se acuerdan lo que le dije de la realidad? Que esta es la realidad externa y lo que nosotros ponemos de adentro, sin darnos cuenta en la realidad externa. Eso es la realidad. El super yo le abre la llave al ello para que inunde al yo de representaciones con las que va a armar el delirio. El super yo le dice quietito, quietito con la realidad, seguí quietito, no te muevas que tenés que ser el loquito de la familia. Ahí, ¿te acordás Pichón Rivière con toda la teoría del emergente? Tranquilito, tranquilito, no vayas a querer cambiar tu posición en la vida. Quédate domadito ahí donde estás, que yo te voy a compensar, tranquilo. Para un poquito. Le abre la llave al ello y entonces empieza a escuchar voces ya más allá de las teorías neurocientíficas con las cuales no me meto, a las cuales adhiero, pero yo acá estoy hablando de psicoanálisis. Y podemos convivir muchísimas teorías juntas. Una cosa no implica la otra. Pero para la doctrina psicoanalítica, entiendan al superyo en los cuentos infantiles. Abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, pero cuando abriste la puerta, ¿no? Te tenés que levantar los peligros cuando salís a jugar, porque son parte de la realidad. Si vos querés tapar el parche, dicen, no pasa nada, qué sé yo, así, bueno, eso es un delirio. Por eso, ojo, tranque, acá voy a dar paso a algo que va a proyectar seguramente Lu, y vamos a ir volando sobre eso. Después, si quieren, se lo mando. Esto le encanta en general a Andrea Vega. Esta parte, yo hace muchos años la mostraba. Yo lo que quiero que se les instale en la cabeza es que el principal enemigo de la salud mental es el superyo.
El objeto enloquecedor del que hablaba Jorge García Badaraco, el que inventó, por ejemplo, el proceso de la multifamiliar en la Argentina, gran psicoanalista, muerto hace unos años, un hombre muy mayor, es el superyo. Y todavía hay gente que habla, perdón por favor a los que piensen distinto, yo lo respeto, pero me asombra que se siga hablando de superyo protector. ¿De qué te va a proteger? Es como pedirle que te proteja al lobo feroz. Es como cuando se... ¿Vieron el cuento de Caperucita? Que estaba disfrazado el lobo de abuelita. Eso es el superyo. En los cuentos infantiles, por ejemplo, cuando juegan los chicos, en el análisis infantil, ese es el superyo. El que está disfrazado de que es buenito es el peor. Capaz que le sirve para toda la vida esto, no solamente para entender a los pacientes. Bueno, gracias, Ale. Perdón por lo cortante. Disculpa. No, aclara, totalmente. ¿Tenés algo para decir? ¿Podemos desmutear a Estela? Sí, una sola cosa. No estoy de acuerdo con Alejandro que dice que aclara. A mí me parece que no te vayas. Tenemos 2 horas, no te vayas tanto. Ya. Nunca me habrás visto tan encuadrado como ahora en la vida. No, me parece que habría que enmarcar bien el conflicto que hay entre la neurosis y la realidad, la psicosis, ¿no? Como por ahí, digo, sería bueno hacer como una suerte de cuadro sinóptico y mandarlo por el... Bueno, ahí va, ahora va, vas a ver. La cosa nuestra, ¿cómo se llama? El chat. Sí. No me apures que me vas a sacar bueno. Pará, dame un No, minuto. pero no te olvides, Dani, que hay mucha gente. Esto es típico para los que no nos conocen. Mucha gente, muchos alumnos nuevos que están entrando en este tema y que por ahí se pierden. No, vas a ver que no. Es importante que vayamos de a poquito. Vamos de a poquito. ¿Vamos al cuadro sinóptico? Dale. Mire, neurosis. Después se los mando. Arriba, para arriba. Gracias, Lu. No. Primero la definición. Ahí tiene una definición psiquiátrica. Enfermedad de la personalidad caracterizada por conflictos psíquicos que inhiben las conductas sociales. Pierre Janet. Psicoanalítica. En la primera tópica, es decir, la primera parte de la obra de Freud, cuando empieza a partir del descubrimiento de que los sueños son interpretables, afección mental cuyos síntomas expresan un conflicto infantil, Edipo, y una solución de compromiso, transacción entre el deseo y la defensa. Esta es la primera concepción. En la segunda tópica, afección mental, que es producto de un moderado grado de difusión instintiva. No le den bola a esto, porque la desmezcla pulsional, ya vamos a hablar de esto, lo que pasa es que hay que empezar por algún lado, es el resultado de ese conflicto entre el superyo y el yo que les acabo de decir. Primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. Consciente, preconsciente, inconsciente. 1900, Freud, de la interpretación de los sueños. Segunda tópica, yo, ello y superyo. Trabajo, el yo y el ello, 1923. Modelo de aparato psíquico de la primera tópica se llama modelo del peine. Un polo motor, un polo sensorial y entre medio representaciones psíquicas. El modelo de 1923 de la segunda tópica se llama modelo del huevo, en donde están el yo, el ello y el superyo. Ya luego, auxiliarmente, subiré por la sugerencia de Estela y también de Leonora, una pequeña síntesis acerca de la primera y de la segunda tópica para quienes quieran orientarse un poquito más. Bueno, acá hay una pequeña evolución histórica en 1777, con esto que tienen ahí que dice que no pienso pronunciar, introduce la palabra neurosis, en cuya, ¿cómo se llamaba este tipo? Julian, un escocés, Julian,
introduce la palabra neurosis, 1777, en cuya segunda parte la divide en besanías, enfermedades mentales, y dispepsias, palpitaciones cardíacas, cólico, hipocondriite. Avanzamos a 1829, Barras las describe como afecciones heterogéneas de localización orgánica, precisa, gástrica, digestiva, cardíaca y supuesta. Gracias, Alejandro, compartiste el archivo de la lectura. Después tienen, esto también se los voy a pasar a Helio, para si puede compartirlo en el chat, que también es administradora. Pierre Janet define como neurosis aquello que él llamaba histeria, afección orgánica psicótica y delirante de origen uterino. Y la psicoastenia idéntica a la neurosis. Perdón, una cosita ahí. La primer videíto que vos pusiste en relación a la histeria, bueno, estaba llevado a la comedia ahí, pero en realidad eran prácticas normales esas. Que, sí, que un médico le masturbaba a las mujeres, bueno, teniendo en cuenta esa época victoriana, ¿no? Y eso era tomado como una posibilidad de cura, precisamente. Que sería el primer tráiler. Que sería el primero. Si observan el primer tráiler, en un momento, pese a toda la ironía, el sarcasmo que tenía, dice, ¡ay, nos estamos curando por placer! O algo por el estilo, ¿no? Hay algo ahí de todo eso, y de la cuestión de la zona erógena. Lo que pasa es que ustedes quieren que, si ustedes tienen tiempo, atiendo a 2 pacientes que tengo que atender después, y nos quedamos hasta las 11 de la noche, pasamos un sábado con Fernet y Coca-Cola, pero no tenemos tanto tiempo, así que tenemos que ir haciendo bueno, no, pero yo para que los chicos sepan que más allá de la película y la comedia y qué sé yo, estas prácticas eran normales y eran precisamente tendientes supuestamente a la cura a través de la masturbación de las pacientes mujeres. Bueno, por ejemplo, la histerectomía, etc. Vamos a compartir el archivo también de las 3 películas porque es probable que no salgan por el canal de YouTube. Así que quédense tranquilos. Subamos un poquito luz si podemos, o Emma. A ver, ¿dónde sigo? Bueno, acá están las clasificaciones. Esto prefiero que lo lean ustedes porque es un despelote. Pero cómo va cambiando Freud en el 1895, en 1905, 1895, atravesado por la escritura del proyecto de psicología para psicólogos, por neuropsicosis de defensa. Entonces ahí tienen actuales y de defensa, después vamos a hablar de esto, digamos, ahora no podemos. En 1905, cuando para la época del libro del chiste, después de haber escrito Dora, a la par, posterior a Dora, pero fundamentalmente más o menos a la par de 3 ensayos del hombre de las ratas y posterior al sueño, y luego acá tienen en 1915 lo que se llamó la época de la primera metapsicología de Freud, en realidad, que es alrededor de la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes van a tener ahí otra división de neurosis, perversiones, y van a ver que todavía no están divididas totalmente las psicosis de las neurosis. Sigamos para abajo. Ahí sigue en el 26 para la época de inhibición, síntoma y angustia. Sigamos. Y más o menos actualmente acá, que no está terminado. Bueno, pasemos todo esto y vamos al cuadro que dice diagnóstico, que es de lo que me interesa. Acá tienen etiopatogenia, todas las teorías que existen, existieron y existirán sobre las neurosis, la fijación, la regresión, la clínica, los estigmas, la enuresis, tartamudez, tics, el Gil de la Tourette, todo. Después se los paso. Vamos al diagnóstico.
Hay dos clases de diagnóstico. Un criterio minimalista, que es el que manejó Kember. Estamos articulando psiquiatría y psicoanálisis. Y otro del francés Bergeret, que es maximalista. La diferencia es que para Kember se hace en entrevistas, o sea, de entrada, tiene que haber diagnóstico de entrada. En cambio, Bergeret, con quien más coincido, se va haciendo en el transcurso de la sesión. No al final del tratamiento, por supuesto. Pero hay que tener una cierta idea. Un diagnóstico es una cierta idea. En principio estoy hablando de psicoanálisis, por ahí en psiquiatría el diagnóstico de síndromes, etcétera, etcétera, tiene que ser al toque, porque no le vas a dar un antipsicótico, un neurótico, pese a que desgraciadamente ocurre demasiado. Bueno, subamos un poquitito, si se puede, por favor. Uno estudia el conflicto. Siempre va a ser el complejo de Edipo. Hay uno estudia la ansiedad, la defensa y el contenido. La diferencia entre complejo y conflicto es la presencia de la defensa. Cuando la defensa es la represión sola, estamos ante un complejo neurótico. Cuando es la represión acompañada por la desmentida, la desestimación, la escisión del yo, ahí estamos más en el terreno de la psicosis o, a ver, imagínense conociéndome, de los borderline, o de la patología del límite o de la frontera, como me interesa más decir aquí. Cada una de las psiconeurosis. Por ejemplo, la defensa va a permitir darle el nombre a cada una de las neurosis de transferencia. Por ejemplo, en la histeria de conversión, en la histeria, gracias, ahí me mandaron algo que después lo voy a leer muy bien, en la histeria de conversión, se llama de conversión porque el mecanismo de la represión allí es la conversión. Es decir, la transmudación, acuérdense de este término, porque transmudación significa el cambio de una cualidad de energía en otra. De la energía libidinal, de un modelo psíquico a uno corporal. O sea, se expresa el conflicto en el cuerpo. Cuerpo psíquico, no soma. Empecemos desde el vamos a hacer esa diferencia. El soma, la carne, los huesos, etc. Pero el cuerpo es la representación mental. Histeria de conversión. Ya vi la manito, Ale. Histeria de conversión. Después, en la fobia, que en realidad es una histeria de angustia. Ya cuando lean el papelito que les vamos a enviar, van a verlo bien, porque lo que pasa es que como no puede tramitar la angustia, la pone afuera. Y al poner afuera la angustia, entonces se asusta. Y aparece la fobia, que es una defensa contra la angustia. Contra la angustia y contra el deseo. Por supuesto. Y bueno, lo que angustia es el deseo. Bueno. Pasa que si yo tengo que explicar toda la psicopatología... No lo expliques, pero que sea contra la angustia, que precisamente lo que produce angustia es el deseo. Nada más, vamos a dejarlo ahí. Lo que pasa es que eso confunde, porque tenemos que hablar del deseo en mayúscula, en minúscula, tachado. Bueno, la angustia es el miedo. El miedo es una forma de angustia. ¿Ahí te gustó? El miedo, ¿qué hace? Encubre el deseo. Nada más, ahí. Bueno, eso tiene que quedar claro siempre. Por eso se llama histeria de angustia. El objeto fobígeno tapa una angustia, a la cual Freud llama angustia de castración. Pues en este caso siempre es angustia de castración a secas. No importa, ya veremos, iremos viendo los modelos, etc. Y los contenidos siempre son el incesto y el parricidio. Querer estar con la madre sexualmente, no estar con la madre que no te quiero, o con el padre, no querer al padre.
sino que sea real. Si me pongo a contar anécdotas, etcétera, etcétera, no terminamos más. Así que pasemos al objeto. Acá tomamos más el modelo Kleinian. Dale, déjame terminar con esto y pasamos a tu pregunta. Esto es lo último, por otro lado, de esta parte. Hay que ver, en la neurosis siempre hay un objeto total, es decir, integrado. Es malo, pero me sirve. Yo, por ejemplo, estoy hablando, capaz que alguno puede pensar, es aburrido, pero me sirve. Entonces, ahí ustedes tienen el objeto total. O, por ejemplo, me pongo a hacer el payaso, ¡ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Que no me llevo nada de acá, entonces no sirve. Me pongo en la televisión a alguien que me haga reír y ya está, o en el cine, o escucho una música. Me voy a perder 2 horas de mi vida, un sábado, para un payaso que se ponga a hacer orisquetas. Bueno, o sea, el objeto total es con los aspectos positivos y negativos del objeto. El objeto es el otro, sería. Siempre son 3, siempre son 3. Ya vamos a pelearnos, quédense tranquilos. Hasta en la psicosis. Acá nos vamos a matar. Voy a traer en su momento un concepto de André Green que habla del Edipo bitriangular. Despacito. Por eso les digo, si me pongo a hablar de todo, no terminamos nunca. Aparte no puedo hablar de todo porque no lo sé. Y la relación con el objeto es bueno y malo. Yo me puedo llevar bien con alguien y llevar mal al mismo tiempo. No hay, pero mal no es un extremo. O sea, tolero ambas posibilidades en la neurosis. Las fantasías siempre van a pasar por incesto y parricidio, es decir, penetrar, ser penetrado, castar, ser castrado. En las diversas formas que puede tener, penetrar, meterme, insisto, no interesa, uno lo va aprendiendo a lo largo de una formación y del propio análisis, etc. Pero son ideas que aluden a esto, a penetrar, a que me penetren, a entrar, a que se metan conmigo. No le van, o sea, no es que el paciente va a decir, quiero penetrar a... Ya estamos en... Esa es otra cosa. Sí, pero va a aparecer en el discurso algo que alude al penetrar en el sueño, algo que alude al penetrar o al ser penetrado. Es decir, se me mete con lo que hablo, ¿para qué Estela hace la aclaración del deseo? Se me está metiendo en la clase, en lo que estoy hablando. Esa es una fantasía de ser penetrado, por ejemplo. Después va a haber una transferencia y una contratransferencia fundamental. Me voy a imaginar algunas cuestiones, a mí me pasa muy habitualmente esto, ya cuando tenés mucha experiencia, ya escuchás a los pacientes y aparece en tu imaginación representaciones que, si sigue el discurso del paciente, puede seguir adelante, pero una estrategia puede ser, ¿sabe qué se me estaba ocurriendo mientras hablaba? El otro día un médico me deriva una paciente, un colega muy querido. Escuchó el audio, le agradezco, qué sé yo. Me llama el padre de la paciente, un adolescente. Cuando escucho, el padre tenía la misma voz que el médico. Yo dije, ¿qué pasó? Me mandó el médico como si fuera el padre. Entonces yo lo llamé al médico. Por gratitud ni conocía yo a la paciente. Le dije, tal, ¿vos te diste cuenta que tenés la misma voz que el papá de tal? Nunca me di cuenta, me dice. Es impresionante. Pero ese va a ser un factor muy importante en el tratamiento de esta persona. Sigamos, en la paciente o en el paciente puede pasar lo mismo. La identidad está integrada, a diferencia de la psicosis, hay sentimiento de ser uno mismo, de mismidad, y de alteridad, de lo que es uno y el otro, y luego la prueba de realidad conservada. Ya veremos qué es eso, pero estos para mí son los factores fundamentales, por ejemplo, la prueba de realidad, que está en Freud, es lo que muestra que un tipo puede integrar o no puede integrar con su cabeza. Si vos confrontás a un sujeto con una realidad y empeora, estás en el terreno de la psicosis. Si confrontás con la realidad y mejora, estás en el terreno de lo limítrofe.
En cambio, en la neurosis, esa confrontación es por vía de una interpretación psicoanalítica. Está hablando un paciente, hablando, puteando al padre, por esto, por aquello, por lo otro, el padre, pongámosle que se llama Juan, y él se llama José. Y una interpretación es cuando termina de hablar, decirle, por ejemplo, entendido, Juan. Por ejemplo, si le decís eso a un psicótico, te acuchilla. Un border se levanta, te va a querer matar, pero después va a terminar entendiendo. Un neurótico se sonríe, asocia, te cuenta lo que soñó ayer. ¿Entendés? Fundamental la diferencia. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, la vida nos lleva por estos caminos. Vamos a sacar esto. Vamos a la pregunta de Ale. Perdón lo abrumador, lo que dice Estela, quiero cumplir con el horario. Sí. Justamente tenía que ver con eso. Yo quería preguntar específicamente cómo veíamos estas cuestiones hoy en el consultorio, qué aparecía, ¿A qué te refieres con estas cuestiones? Bueno, este ejemplo que acabas de dar recién, ¿sí? Yo venía pensando hacerte la pregunta antes, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo reaccionan hoy en día en el consultorio? Esto que te acabo de decir. Pero ya cuando veamos lo de Border, en su momento, que ya tuvimos una clase, pero fue una clase en alguna medida acotada al psicoanálisis americano, cuando introduzcamos los autores post-lacanianos, Piero Lanier, André Green, Pontalis, Laplanche, etc., ahí vas a entender mejor, con la diversidad de teorías, cómo lo llevamos a la práctica. Porque a mí lo que me interesa fundamentalmente, yo soy clínico, me interesa mucho la teoría, pero la que me sirve para hacer algo en la clínica. Por eso yo no voy a confrontar a un psicólogo. Ustedes escucharon toda la vida. Hay un refrán que dice, viejo refrán, por ahí es medio jodido en alguna medida, pero dice, a los locos siempre se les da la razón. No es lindo ese refrán, pero tiene un fundamento metapsicológico. Porque si vos contradecís a una persona que está en el terreno de la psicosis, le resolvés, pero ves, te das cuenta, tengo que explicarlo todo si hablo esto. Le resolvés la escisión. Y la escisión, quédense con esto, porque no podemos hablar de todo, es la mejor defensa para el psicótico y la peor defensa para el borderline. Si el psicótico te dice, esa es mala, o ponele, mi papá es malo, pero usted es bueno, y es un psicótico, la verdad que tenés razón, yo soy muy bueno. Por ahí no le vas a decir tu papá es malo, pero le reafirmás la idea. En cambio, un border, mi papá es malo, usted es bueno. Sí, pero yo no estaría si tu papá no te pagara la sesión. ¿Qué hacemos con eso? ¿O vos te pensás que yo estaría si no pagara a tu papá la sesión? Las sesiones son mi trabajo, cuestan plata. El border mejor. No, sí, hay cosas que tengo para reconocer. Pero igual, ¿por qué mejora? Vos lo sabés bien, Estela, esto. Pero sí, pero otra cosita más. ¿Pero por qué mejora? Porque cuando el terapeuta le dice, si tu papá no me pagara ya las sesiones, yo no estaría, le está diciendo que es bueno y que también es malo, que está trabajando porque le están pagando. Entonces está integrando objeto integrado que se relaciona con otro objeto integrado. Pero que enseguida... El papá es bueno y malo y el terapeuta es bueno y malo. Pero por ahí lo va a volver a partir en dos enseguida, pero no importa. Importa que por un momento lo puede... Pequeña anécdota, perdónenme, pero lamentablemente... Integra el objeto externo. Pequeña anécdota. Este verano estamos con Estela de vacaciones. Sencillito. Estamos estacionando el auto, se acerca un muchacho, fantástico, buen tío, un pibe de la calle, se notaba un tipo trapito. Entonces nos ve, no sé por qué, el primer día le damos una propina, qué sé yo, vamos a la playa, volvemos, nos vamos, le damos la propina. Segundo día vamos a la playa, y
¡Ah, gracias, maestro! Muchas gracias a usted, qué bueno, me dice a mí, habla a mí. Y yo mudo. ¿Te imaginas que me voy a bajar a la playa con pantalones cortos, con ganas de, qué sé yo, tomarme una cervecita en la playa? Las cosas que hacen en la playa. Me parece que está prohibido ahora tomar una cervecita en la playa. Bueno. Pero te vas a la playa y dices, no sabe, anoche tuve un sueño. Escuchá, me caía un rayo encima, me partía en dos, pero yo no puedo entender qué me pasó. Porque se me abrió una herida chiquitita, 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 chiquitita. Yo no puedo creer porque el rayo era enorme. Obviamente no dije nada de que la menos que yo todavía. Vamos, que queremos esto, aquello, lo de más allá, a ver, que comemos un panchito o comemos otra cosa, lo que es, las cosas que se hacen en la playa, el mar, no mar, lees, no lees, qué sé yo, viene el viento, vendrán las nubes, toda la historia esa. Pero yo me quedé carburando. Volví y me dice, qué bárbaro, insistentemente, ¿no? Ese sueño que tuve ayer, qué increíble. Este tipo me dio cara de algo a mí. ¿Qué pasó acá? Qué raro, hablaba con Estela. Dije, mira, maestro, te cuento algo. Ella y yo, los dos, somos psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, llámale como quieras. Pero yo no te puedo decir nada de tu sueño porque no están ni las condiciones dadas, ni... Ah, no, pero dígame algo, porque yo me atendí con una psicóloga en el hospital tal, que me... Cierro la puerta, abro la ventanilla, no, hago así, abro la ventanilla, pero ahora con botón. Aprieto el botoncito, se bajó la ventanilla. Una sola cosa te voy a decir. Una, ¿eh? Las heridas no solo se abren, también se cierran. Ah, me dijo el tipo. Ah, por eso puede ser que fuera chiquita. La verdad no tengo idea. Yo te digo esto nada más. Más no te puedo decir. Pensá vos. Al otro día, maestro, me quedé pensando. Y claro, con todos los quilombos que tuve yo ahora, tengo casa, por ahí me pude comprar. ¿Sabe que me hace falta una frazada? ¿Me podrán conseguir una frazada? No creo, una frazada la voy a conseguir en verano, ¿dónde te saco una frazada? No tengo, aparte no tengo ahorita para comprarte una frazada. No te voy a comprar una frazada. Ahora date cuenta, el tipo hizo insight. En la playa, estábamos ahí, que ver si se quedaba el auto con la arena, si qué sé yo, y justo había un lugar para dejarlo en donde podía. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No importa, este era un tipo que era un muchacho de la calle, pobre pibe. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero ahí está la cosa. Acuérdense, hay un viejo apotegma de la medicina, no hay enfermedades sino enfermos. No hay patologías. Esto me escuchan los psiquiatras tradicionales, me van a querer cortar el gañote. Yo me llevo muy bien con la psiquiatría tradicional. Muy bien. Pero no dejo de pensar como pienso yo. Como respeto a todo el mundo, también me respeto a mí, porque estoy dentro del mundo. Bueno, pero ahora me transformé en el Daniel del año pasado. Así que vamos a dejar acá. César, ¿andás por ahí? Después vamos a seguir con esto. Y todo el material que hablamos hasta ahora lo vamos a... Después contéstenle o a Helio los que entraron nuevos. O si quieren a mí, yo les digo, si quieren anotar mi teléfono, mejor no lo digo por acá, ¿no? Es más, bueno, vos podés anotar mi teléfono por la cosa esta, que yo no sé ni cómo se usa el chat. Me mandan a mí solicitud de amistad y yo los incorporo al seminario psicoanalítico nuestro y ahí intercambiamos, charlamos, el que tenga ganas, el que no tenga ganas. Bueno, César, ¿dónde andamos? No sé si está César, pero por ahí me mandó un WhatsApp que no podía y le paso el material a otra persona que va a ser tan gentil de darme una mano.
espérenme un poquito. ¿Dónde corro? No. Perdón, disculpen, estas cosas pasan en vivo. ¿Dónde andas, César? Disculpen, alguien anotó, Daniel, tu número en el chat. Sí, sí, está bien, el tema es que no quede grabado. Porque si no lo va a llamar. No, sí que quede grabado. Es un resumen de carta al padre, que el que quiera se queje. ¿A mí qué me importa? No, Dani, no es porque se quejen o no, sino porque te va a empezar a llamar gente, no me importa, cualquiera de YouTube que vea el video. No, queda grabado, está bien, no, que quede grabado, pero yo lo que quiero... Sí, se meten los virus, Dani, acordate de todos los virus que tuviste en tu celular. Ayer me invitaron a viajar a Rusia, cuando habilité pedidos ya, me dijeron, viaje a Rusia, viaja a Bolivia. Eso porque estabas cantando una la balalaica. No sé, yo canté un fondo. Sí. Pero espérate, a ver a César, ¿dónde anda César? No lo veo. Si no lo leemos. ¿Te animás a leer vos, Estela? Sí, dame, pará que voy a buscar el material y... Yo te lo doy. Pará, lo voy a buscar. No, es que no lo tenés, porque... Esperá. Siempre nos pasa esto, chicos. No, es que no te lo puedo... Esperá, toma. Bueno, me parece que César algún problema técnico habrá tenido. No importa, es esto. Vamos a pasar... ¿Vos lo ves ahí a César, Emma? Perdón, ¿carta al padre? Sí. Bueno, este nos va a leer ahora un pequeño resumen del otro, con lo que le quede del superyo, del conflicto con la realidad. Y que la realidad no es solo la realidad externa. ¿Saben qué? Empiecen a bailar. Quédense tranquilos, porque esos criterios, les puedo asegurar, muchos psicoanalistas no lo tienen claro. Si se le llevan de esa parte, esto hoy de acá, dense por contento. Y de mí, si quieren, llévense algo, si no hablan del superyo protector, pero llévense que el superyo es una porquería engañosa que te hace creer lo que no es. ¿Eh? Bueno, gracias, Jessica. Estela, vamos a la lectura de Carta al Padre de Kafka. Eso, el libro, acá es un resumen en relación a un libro que se llama Carta al Padre de Kafka. En la Carta al Padre... No, que digo, escuchen esto porque quiero introducirlos en la cuestión del complejo de Edipo. Me pareció que Kafka, si llego, hablo de un mapa, hice yo, una crítica por el claustro de candidatos sobre Carta al Padre, el trabajo de un amigo. Bueno, pero para... dale. Si no, se los paso también, pero vamos a terminar a las 12. En Carta al Padre no se ven más que reproches hacia su padre, culpándole del mundo en que está sumergido a causa de su estricta educación e intentando hacerle ver que su educación no fue, como él creía, la correcta. Según Kafka... Metamorfosis, sí, es lo más conocido de él. Digamos, hay montones de escritos de Franz Kafka. Es un autor poco conocido, general, no conocido, lo dije al revés, muy conocido y poco leído. Llama la atención eso. A mí particularmente me encanta, no solo su lectura, sino el análisis de su personaje. Lo que se llama Kafka, análisis aplicado. Estela va a leer un resumen de Carta al Padre. ¿Estás segura que estás empezando por el principio, no? Porque yo te di mi celular. Sí, por eso, lo que vos me dijiste lo estoy leyendo. Bueno. Según Kafka, su padre siempre se portó de manera equivocada, tanto con él como con sus hermanas, castigándoles muy severamente si no cumplían las órdenes que él tenía impuestas. Le reprochó también
como intento hacer de sus hijos lo que no eran y haciéndoles ir por un camino muy diferente del que ellos deseaban. El padre del escritor checo siempre sembró el miedo sobre él e hizo que nunca pudiese expresar sus libres pensamientos y sentimientos por la aprensión que sentía hacia su padre. Franz Kafka siempre deseó poder defenderse de su padre por la inseguridad que le evadían sentimientos o miedos que no abandonó jamás en su vida. De esa manera, Franz Kafka reaccionó ante la vida inseguramente. Por ejemplo, ¿no?, en sus 2 intentos de matrimonio. El escritor nunca pudo construir una vida sin estar atado a las advertencias de su padre y siempre permaneció muy ligado a él, no como algunas de sus hermanas, que escapó de los amargos anhelos de su padre. Para concluir, destacar de nuevo la importancia del autoritarismo del padre de Kafka, que hizo de la vida de su hijo una auténtica pesadilla. ¿Sigo? Sí, entienden que acá está escribiendo un autor literario. Bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje de Franz Kafka. Es un segundo porque es re cortito lo que tenemos para hablar. Bueno. Porque fíjense que acá esto es descriptivo. Vamos a suponer, porque esto es un ejemplo de lo anterior, que estamos hablando en términos psíquicos. El padre de Kafka representaba al superyo de Kafka. Ustedes me dirán, no, bueno, está bien, pero el padre. Tienen razón ustedes. Pero porque una de las hermanas se escapó, se pudo desligar y él no. Ahí tienen lo que les decía. A priori, el masoquismo del yo. Anótense esto. Cuanto más masoquista y sometido es el yo, se enferma peor. Cuanto más sometido y masoquista es el yo, se enferma peor. Hay que sacar al yo de su propio masoquismo. Mostrarle. Me dice un paciente, ay, no sabe qué bien me va. Yo le digo, cuídese. ¿Por qué? Porque pienso en el boicot que puede hacerse justamente cada vez que le va bien. A mí me lo digo varias veces, les cuento. Pero es importante tener en cuenta que el masoquismo del yo es el hecho fundamental, diría quizá, del psiquismo humano. Ojo, sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del estilo literario de Kafka, ¿no? Por ejemplo, en los libros de él aparece lenguaje impersonal. El lenguaje que se utiliza a lo largo del ensayo kafkiano es muy sencillo. Utiliza unas estructuras plenamente simples en las que abundan expresiones usadas habitualmente en la vida cotidiana. No se puede hablar con ellas enseguida, se te tuve por las barbas, dice Kafka, ¿no? Refiriéndose a Otla. Otro paréntesis. No te atrevas a replicarme. Oración de uso continuo a lo largo del ensayo. A pesar de la sencillez destacable, en cuanto al lenguaje del texto, desempeña también un papel cuya parte es muy importante. Por ejemplo, la didáctica. Mediante oraciones de desprecio, odio y autoritarismo, el autor nos refleja la conducta que presentaba Hermann hacia él. A lo largo del texto aparecen continuamente conceptos que mucho tienen que ver con la angustia interior que sentía Kafka. El miedo, los lazos de confianza, angustia, soledad, tristeza, indiferencia. Perdón, se dan cuenta que todo es masoquismo, ¿no? Y después vamos a agregar otra, pero otra que es peor todavía que el masoquismo. Ahí alguien me hizo una pregunta espléndida respecto a qué es lo que determina el masoquismo. Voy a dar una pistita, que es
sí el hecho fundamental de la mente humana, y que es determinante respecto de esto en cuanto al nivel de la patología, que se llama sentimiento inconsciente de culpa, que no se vive como tal, y que se manifiesta de diversas formas en la conducta. Por ejemplo, el masoquismo moral. Pero ahora voy a responder bien esa pregunta. ¿Está Estelano? Bueno, dale. Entonces es miedo, lo que se ve en los escritos. Miedo, lazo de confianza, angustia, soledad, tristeza, indiferencia, seriedad, ira, sufrimiento, juicios y perjuicios, intereses, orgullos, etc. Con esa... Ay, para que te entraron mensajes, la puta, para. No, Ay, no. se me fue. Léelo tranquila, pero no tengo ningún problema, pero... Ay, lo que pasa es que... Ahí está, para. Mirá si estaré tranquilo de conciencia que le doy mi celular para que lea. Ay, pero que te entró un mensaje y me borró. Acá está. Con esas palabras nos podemos hacer esquemáticamente una idea de la situación que estaba viviendo Fran y el grado de angustia y sufrimiento en el cual le había metido su padre, que con sus mejores intenciones arruinó la vida de sus hijos. La culpa no es del chancho, decía un viejo refrán, sino de quien le da de comer. La culpa no es del super yo, es del yo. Masoquista. Para finalizar, Hay padres terribles, ¿eh? Ojo, perdón. Afuera de esto queda la violencia, ¿eh? Fuera la violencia. Lo que es violento. Pero sí, eso ya no es terreno, por supuesto que es terreno del psicoanálisis, pero en la intervención sobre la violencia, en donde la realidad, si lo sabrá Rosana, por ejemplo, en donde la realidad externa, y muchos de ustedes, tiene un peso per se. Ahí cortala con el masoquismo del yo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No estamos hablando de violencia. Por ejemplo, el abuso sexual o la violación son formas de sexualizar la violencia. No es la sexualidad violenta, es al revés. Son modos de sexuación, un disfraz que toma la violencia. No entra dentro de lo que estamos hablando, guarda, ¿eh? Nosotros estamos hablando de neurosis y psicosis. Ahí no entra la violencia. Uno puede enojarse, qué sé yo, pero la violencia es otro tema. Rompe este esquema y pasamos a otro esquema. Es el problema del acto. Ahí ya estamos en otra tópica. Es lo que, ¿cómo se llama el gran maestro que está en SAP? Me olvidé ahora, de la tercera tópica. Zuckerfeld. El doctor Zuckerfeld y Maruco son los dos adláteres, los máximos respecto a la tercera tópica. Yo escribí algún trabajito sobre el tema. Ya es otra tópica psíquica, distinta. Ya hablaremos de eso. La patología del acto. Es otro tema. Trastornos narcisistas de la personalidad y de la conducta. No hay que ser soberbios. Los trastornos narcisistas de la conducta no son analizables. Y hay alguno que va a ver por YouTube, le hablo a ese hipotético personaje que verá y escuchará esto por YouTube, que dice que la analizabilidad, como digo yo, depende del análisis del analista, concepto con el que estoy totalmente de acuerdo. Le digo que en este caso el tipo de patología los hace prácticamente inanalizables. ¿Por qué? Porque el análisis no puede abarcarlo todo. Hay otro tipo de terapias con los cuales, por ejemplo, no es un perverso, a un pervertido, que es otra cosa, le puede servir. Pero no es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis produce regresión. Y los psicoanalistas no tenemos que pensar que podemos con todo. Porque las críticas que recibimos es por aquellos que quieren abarcar todo desde el psicoanálisis.
Y ese es un grave error. ¿Sí? Perdón, sí. Pero me embalo, ¿qué quieren que le diga? Bueno, para finalizar, entonces, añadir como punto final que el lenguaje del ensayo, a diferencia de los demás que he leído, quizás por ser autobiográfico, es breve y preciso, lo cual hace que permanezcas atento a la lectura, pudiendo seguirla correctamente. Las ideas generales que tiene Franz Kafka. A pesar que tras la lectura de este ensayo, no sé de qué ensayo están hablando, pero esto es lo que vos me diste. A pesar, de Carta al Padre, cierto. Sí. A pesar que tras la lectura de este ensayo, a todos nos pasa, yo me pierdo siempre. Sí. Haya sacado muchas ideas como conclusión, me han parecido que las siguientes ideas que voy a citar son las más importantes por su peso sobre el texto. Por ejemplo, dominación a la que estaba sometido Franz Kafka, teniendo en cuenta el tipo de comportamiento que su padre presentaba hacia él. Segundo, poder absoluto o autoritarismo del padre de Kafka, Hermann Kafka, hacia sus hijos. De esta idea podemos sacar cientos de ejemplos a lo largo del libro. Uno de ellos podría ser la obligación que tenían los hijos a no poder hacer nada durante la comida, mientras que él, siendo o creyendo ser cabeza de familia, hacía lo que le apetecía sin seguir las normas que él mismo había impuesto. Otro punto, temor claro y lógico que sentían los hijos hacia su padre, ya que se comportaban con ellos estrictamente, siendo sus castigos y reclamos tan severos lo cual causó ese sentimiento en ellos. ¿Podemos parar ahí? Dale. Porque lo otro es todo que pueden apreciarlo ustedes si quieren leer Carta al Padre, después mandamos el link, yo se lo mandé a Rosana. Puedo quizá luego también habilitarte como administradora y vos lo subís. La verdad que me parece que lo voy a poner a todos administradores, porque sinceramente cada uno va a tener en algún momento un material y lo que puedan aportar sería maravilloso. Solo una frase de algo que yo escribí en mi discusión como representante del claustro de APA, que se llama por la monografía Franz Kafka y el padre fálico. Una sola frase, que es a lo que voy hoy con esto de Kafka. Pobrecito Kafka, tendería uno a decir, ¿no? Pobrecito. Pobrecito Kafka, se murió a los 39 años de tuberculosis traqueal. Yo empecé medicina hace 40 años y hace 35 que soy médico. Nunca había escuchado, habré leído seguro cuando estudiaba, nunca escuché tuberculosis traqueal. Jamás en mi vida vi ningún caso. Imagínense, tuve 39 años, tuberculosis traqueal, una vida, el tipo era abogado. Por eso hizo bien Mónica en aclararme, yo me había olvidado, pero es increíble, hay un ensayo, como leía Estela, que se llama El proceso, espectacular, de alguien condenado inocente. O sea, siendo inocente, condenado. O no llegó a la condena, o tuvo que sufrir la carta, no me acuerdo exactamente ahora, pero es para leerlo realmente. Si les tengo que sugerir. Metamorfosis también. Metamorfosis también. Pero bueno, yo quiero ir más allá. ¿Y por qué estoy eligiendo esto? Porque este tipo vino y se le ocurrió, porque se cambió los anteojos, hablemos del Carta al Padre de Kafka, porque le gusta el Kafka. No, escuche. Dentro del Carta al Padre escribe Kafka. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que leyó Estela? Que Kafka le escribió esto al padre, regañándolo por lo malo que había sido con él. Ustedes saben que él le tenía tanto miedo al padre que no se lo pudo ni dar. Se lo dio a la madre para que se lo diera al padre.
y se muere Kafka, y se muere el padre. La madre nunca le entregó la carta al padre. Después fue publicada y ganó un montón de guita, digamos, ¿no? Ella y las hermanas, la familia. Masoquismo del yo. Masoquismo. Pero le voy a leer igual una frase. Perdón, para clarificar un poco más esto, hablando de masoquismo. Esto se da en general en los artistas, este hombre era escritor, pero en el caso, por ejemplo, de Van Gogh, el hermano, que era Marchand, o sea, que era el tipo que vendía los cuadros, que le vendió a Gauguin, a Pizarro, a todo el mundo, el hermano de Van Gogh nunca le pudo vender un cuadro a Vincent. Se murió Vincent, a los 15 días se murió el hermano, que nunca le había podido vender el libro. La cuñada de Van Gogh, que no se lo bancaba ni doblado a Vincent, habló con su médico y dijo, ¿qué miércoles hago con todos estos cuadros? Y pues, véndalo. Bueno, multimillonaria hizo el museo. Y el hermano no le pudo vender un cuadro. ¿Ven el masoquismo? ¿Ven las caras del masoquismo? Algunos, si tiene ganas, el día de mañana escriba un libro, Las caras del masoquismo. Les tiro una idea. Estudian y escriban un libro. Se van a llenar de plata, pero aprovechenla ustedes. Eso disminuyendo el masoquismo del yo, como digo. Le voy a leer una sola frase que para mí es la más importante de Carta al Padre, porque yo la verdad que no le creo nada a Kafka cuando llora tanto por el papá que tuvo. Es malísimo tener un padre así, no me cabe ninguna duda. Pero lo más importante es fomentar un yo que se la banque a un yo sufriente. Me hubiera hecho falta un poco de estímulo, un poco de amistad, le dice al padre. ¿Está bien? Y que me dejen despejado el camino. Sin embargo, tú me lo cerraste. A mí hay algo de esto que no me pasó desapercibido. Porque soy medio jodido con esto, ¿no? De las lecturas. Le hago primero una lectura para divertirme y después una lectura para entender. Entonces, me llamó la atención porque es la única vez a lo largo de todo Carta al Padre, léanla y díganme si estoy equivocado, que usa el plural. ¿Por qué si le está hablando al Padre? Dice, me hubiera hecho falta un poco de estímulo, un poco de amistad. Que me dejasen despejado el camino, sin embargo, ahí vuelve, tú me lo impediste. Siempre está el 3, siempre está el Edipo. Él no pudo salirse de ese mandato para seguir pegoteado dentro de una situación edípica patológica, porque el Edipo no es una patología, es la herramienta constitutiva central del aparato psíquico. Freud lo llamaba complejo nuclear de las neurosis, y yo creo que se quedó corto. Para mí es el complejo nuclear de las neurosis y de la psicosis. Pasa que en la psicosis el tercer objeto no está como objeto, sino como sombra. Ya lo vamos a hablar. Es otra cosa. Quiero que les quede claro una cosa. Claramente. Faltándonos 10 minutos nada más para terminar, ni yo lo puedo creer. A mí si veo por YouTube después y veo realmente terminé a las 12, después ustedes díganme que no estoy delirando. Por favor, para mí debe ser la primera vez en la vida. Tengan en claro algo. ¿Cómo se constituye el síntoma? Vamos a tomar el modelo neurótico. Hay una fijación, que no es una, son un montón, porque nunca un síntoma es expresión de un único conflicto. Pero hay, tomemos un modelo sencillo para poder entender. Mi mamá, un caso un paciente mío, le salía pus cuando yo tomaba la teta y
tomé pus. Hasta que ella se dio cuenta, pasaron unos días y yo estaba tomando pus. Estuve mal, me agarró meningitis, me metieron en... Bueno, pongámosle, yo la hago dramática a propósito. No necesita ser tan dramático. Y cuanto menos dramático es, más eficaz. Entonces, fijación. Freud habla de series complementarias. Primera serie complementaria, lo biológico. Segunda serie complementaria, el complejo de Edipo. Tercera serie complementaria, lo traumático post-edípico, hasta lo actual. El trauma. Fijación. Pasa el tiempo. Acaece un suceso fundamental que me moviliza y me trae esa fijación. Eso se llama retorno de lo reprimido, porque la fijación funciona como represión primaria. Ya en algún momento hablamos más específicamente, cuando toquemos Schreber, de la cuestión de la represión. No podemos hablar de todo cuando nos volvemos locos. Ténganlo como un esquema. Represión primaria, una fijación a un trauma, represión primaria, que no tiene nada que ver con la originaria, pero insisto, no podemos ponernos a hablar de todo. Primaria, se afloja en un momento determinado de la vida, digamos así, esa represión para unos, para algunos, para otros, como para mí, se exalta, pero igual el retorno de lo reprimido pasa, retorna a lo reprimido. Esa diferencia no es menor, que se afloje o que se exalte. Para mí se exalta, para otros se afloja. Bueno, es un problema. Se incrementan los contenidos reprimidos en algo actual. La esposa tuvo familia y se le aflojaron los pechos. Entonces el tipo viene con impotencia. El síntoma es la impotencia. Entiendan que es un esquema, no tiene que ver con la realidad objetiva de los pacientes que consultan. Y estamos tomando el modelo de la neurosis. ¿Queda claro? No estoy hablando del modelo de la psicosis, tenemos una complejidad mucho mayor. Bueno, vamos a las preguntas, que habían algunas suculentas. ¿Qué te parece, Mónica? Ya que vos hiciste una ahí también. Me parece, podés desmutearla, Moni. Tenemos exactamente 7, 8 minutos. Decime vos, Emma, más o menos un numerito con la mano, ¿cuánto nos queda? ¿10? Ah, estamos. Somos unos genios. Hasta nos queda para desarrollar algunos minutitos. Moni, Hola, hola a todos. Hola, bueno, empiezo con una pregunta de Justo. Dale. Justo dice, una inhibición localizada, ¿sí? ¿Quién? ¿Alguien hay por ahí que no está muteado? Y, a ver, quizás sea yo, no sé. Sí, Dice, sí. una inhibición localizada en la mano del tenista, de cuando las describe en inhibición, síntoma y angustia. Me parece que se refiere a ese caso que contaste vos de un paciente tuyo, Daniel. Sí, pero a ver la pregunta de vuelta porque no la termino de entender. Una inhibición localizada en la mano del tenista, te pregunta, si viste ese caso que vos contaste, si se trata de eso. Si lo viste como una inhibición localizada en la mano del tenista. Lo entiendo. Freud escribe en 1925, se publica en 1926, un trabajo que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia. Tomo 20 de la edición de Amor Ortu de Freud, primer trabajo, varios capítulos, creo que eran 8. El primer capítulo describe la inhibición. Entonces, la inhibición es la inhibición. Todos conocemos lo que es inhibirse. Nos inhibimos. Pero a veces la inhibición puede ser un síntoma. Está bien la pregunta. Porque yo me inhibo, supongamos, a veces se ve bastante en los adolescentes, en los primeros encuentros amorosos, y es un síntoma normal. Digamos, el síntoma no significa patología.
es la expresión de un conflicto. Si no se vive en conflicto, no es vida. En los cementerios no hay conflicto, por ejemplo. Si hay vida, hay conflicto. Y lo que les quiero decir es que me gusta mucho la pregunta que hace Justo Daverio, pero yo le agregaría que nunca hay una sola causa. Hay un concepto en psicoanálisis que se llama sobredeterminación de las causas o multideterminación. Nunca va a ser una única situación. Van a ser múltiples. Yo vi a uno de sus progenitores, no quiero ser demasiado explícito, con tics. Yo quiero hacerte una pregunta, Daniel, yo no Déjame sé terminar la idea nomás porque queda en esto, sino. Pero para Quiero hacerte decirles la esto, pregunta. que así como puede caer algo de inhibición en la mano, pueden ser otros factores también. Supongamos una represión de la masturbación. Porque la persona está tan abocada a ciertas tareas que tienen que ser hiperordenadas que hay que ver si puede permitirse ciertas cuestiones que las puede llegar a reprochar desde distintos lugares, ¿no? Porque puede ser una represión que viene desde lo religioso, desde lo deportivo, desde prejuicios, desde mandatos, lo que sea, o porque no quiere. Pero no interesa, eso no evita que tenga consecuencias. Y es totalmente respetable. A ver si me explico. Yo no estoy haciendo un juicio moral, no soy Pinel del comienzo, digamos así, de sacarle las cadenas a los locos cuando comenzó la historia contemporánea, digamos, de la psiquiatría. No, yo no juzgo nada, pero la verdad que viene de distintas fuentes. Decías, Moni. No, lástima que no está Justo para preguntarle a qué se refiere él, porque yo entiendo que si la pregunta él la deriva de que se trata de una inhibición, entendía la inhibición como que esta que deviene propiamente del yo, o es un síntoma, pero que esta es una solución de compromiso entre... no, acá, ¿sabes cuál es el caso? Hay un conflicto, ¿me entiendes? Entonces, o sea, es distinta la inhibición del síntoma. Acá pasa algo, no tengo idea qué es lo que pasa, pero pasa algo en donde el síntoma, otro síntoma, sí, está representado por una inhibición. Punto. Más no sé. Yo sé que el síntoma es que el objetivo que tiene la persona no se puede cumplir por culpa de esa inhibición. O sea que hay algo del deseo, como señalaba bien Estela antes, que no la puede llevar a cabo. No puedo terminar de escribir la tesina. Bueno, vamos a ver qué pasa. No está mal. No es que está mal o está bien. Hay algo que pasa ahí o que no pasa. Sigamos. Vamos a darle agilidad al tema porque... Está bien. Bueno, y después dice, bueno, esto es una respuesta tuya, Joyce con McDonald, alegato por cierta normalidad. De Joyce McDougall, alegato por una cierta anormalidad. Alegato por una cierta anormalidad. Bien. Después, habla de la enfermedad psicosomática y es muy interesante. Bueno, sí. Después le damos la bienvenida a los concurrentes del Hospital Moyano, que acá veo a una, que es Mayra, que es una compañera excepcional. Y bueno, después, hola, compartí archivo reciente de lectura, después está pidiendo que le compartan algo, gracias Alejandro, la verdad me encanta. Les vamos a compartir todo lo de la clase. Bueno, el WhatsApp, sí, gracias, grabado, perfecto, igual si es verdad el proceso. A ver, ¿qué determina o influye que el grado o nivel de masoquismo o sometimiento del yo? Esto lo pregunta Estela Nicoleta. A ver, un minuto nada más, total, un minuto sería casi sería tiempo de descuento, digamos. Sí. De los trailers, 2-3 minutos es el tiempo de descuento, como los partidos de fútbol, 2 minutos. ¿Quién hizo la pregunta? Estela Nicoleta. ¿Estás, Estela, por ahí, Nicoleta? ¿Podés desmutearla, por favor? Sí. Aparte de saludarla. Sí, me encantó la pregunta. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo andás? Bien. Un gusto, ¿eh? ¿Encantado? Gracias.
presente soy del hospital que amo tanto, tan profundamente. El agradecimiento a Eleonora, al resto del equipo, por facilitarnos tanto la tarea de transmisión del psicoanálisis. Concurrente, me aclara acá, del hospital. Bueno, una alegría, la verdad para mí es una alegría. Es una pregunta extraordinaria la que hiciste, que no sé si estoy a la altura de poder respondértela como te la tendría que responder. Pero voy a intentar. Porque si me agarra la fobia, ¿entendés? Entonces, ni voy a responderte a vos, ni voy a cumplir mi deseo. Porque me inhibiría. Y esa inhibición se transforma en un síntoma. Y si yo indago, ¿por qué? Me pasaría, vería que porque hay un sentimiento masoquista mío, interno, movilizado por un super yo, que me dice, no puede ser que estés dándole también, estoy inventando, un curso ampliado a gente de alta pertenencia al Hospital Moyano. Seguimos. Entonces el yo se somete a ese super yo y hace un síntoma, me inhibo. O me olvido. O psicopatología de la vida cotidiana, 1901, cualquier cosa. No me doy cuenta, aprieto y apago la cámara y todo, y me desconecto, o lo estimulo de algún modo a Emanuel, a Lourdes, que desconecten la entrevista, algún síntoma. Lo que determina el masoquismo del yo es el sentimiento de culpa inconsciente. En el neurótico, el sentimiento inconsciente de culpa no se muestra como tal. Cuando el tipo te dice, tengo sentimiento inconsciente de culpa, está de alta. Le firmás el alta, decís, mire maestro, usted está curado, ya está, tiene sentimiento inconsciente de culpa. Si llegan a escuchar a algún paciente mío esto en el canal de YouTube, va a decir, bueno, la próxima sesión dice, tengo sentimiento inconsciente de culpa, quédese tranquilo, ¡esa! Le digo yo, bárbaro, está de alta. Seguro que no, porque me lo dice tan claramente, no lo está. Pero, a lo que voy, después discutimos porque es muy controvertido hablar de sentimientos inconscientes. Claro, ese es un punto importante, porque el sentimiento, ahí hay una contradicción, los sentimientos son conscientes, porque se sienten. Entonces, en este caso es inconsciente. ¿Y qué lo determina el vínculo que tiene el yo con el super yo? Si es un super yo muy severo, hay mayor sentimiento de culpa inconsciente. Entonces, entendeme lo que te digo, ¿cómo que se expresa ese sentimiento de culpa? Con lo que se llama masoquismo moral. Hay tres formas de masoquismo: erógeno, moral y el que llamaba Freud femenino, que no sé si tiene tanta vigencia. Pero dejémoslo ahí. Yo tendría cierta crítica a esa modalidad de masoquismo. Pero digamos que en principio el erógeno sería lo que conocemos todos, ciertas modalidades que tienen algunos de placer respecto al masoquismo. Lo que uno conoce habitualmente como modalidad, digamos así, de llamarle diversidad sexual, si querés, qué sé yo, práctica sexual. O sea. Pero este es otro, que es el masoquismo moral. A ver si queda claro, porque a partir del masoquismo moral y el sentimiento inconsciente de culpa, a todos puede llegar a quedarle claro lo que es el inconsciente para un psicoanalista. Un enemigo. No somos los adoradores del inconsciente. Decimos que por culpa que existe el inconsciente, como decía bien Estela, ¿por qué ese sentimiento de culpa no puede ser consciente? Porque el super yo hace que la represión actúe y se inconscientice. ¿Entendés? ¿Qué motoriza el masoquismo? ¿Cuándo es más masoquista el yo? Cuanto más culpa siente. Ya vamos a desarrollar. Cuanto más severo es el super yo.
Es decir, cuanto más severo uno. es el super yo y más, pero fundamentalmente cuanto más masoquista es el yo. O sea, cuanto más sentimiento de culpa siente. Más o menos, ¿quedó claro, Estela? Más o menos. Después seguimos, pero más o menos. Ya vamos a llegar igual, porque uno de los artículos, escúchame, es inhibición, síntoma y angustia. Así que lo que yo es bueno, porque hay que poquito de histeria y dejar un poquitito de mi parte, digo, ¿no? En puntos suspensivos hace al proceso del aprendizaje, ¿no? Mariano, ¿levantaste la mano? ¿Puede ser? No. Mariano Garrido. Ah, me pareció que habías levantado la mano. ¿Hay alguna otra pregunta que te parezca? No hay acá ninguna pregunta. Bueno, gente, quiero sí saludar a quien voy viendo. Nadia, Paula, Mariano, Estela, Mayra, Evangelina, Virginia. Estoy, bueno, Diego también, por supuesto, Jessica, estoy nombrando a los nuevos. Los otros nos conocemos. María Soledad, creo, ¿no? No, gracias a vos, Jessy, por estar. Párate que cambio de página, a ver si estamos todos. ¿A quién no veo? Ingrid, Roxana, Amás Florencia, Raúl. Bueno, perdón si no veo alguno, pero quiero saludarlos a todos, quiero invitarlos, si vos querés, Leo, pasarles mi celu, que no hay ningún problema, me mandan un mensaje. Ya está, ya se puso acá el celular, Dani. Ah, ya se puso, bueno. Después, bueno, ahí está. Está bien, si total, ¿sabes qué? Está perfecto porque está en el programa también. Así que ya está. Pero no está en YouTube. Que sale en la página del gobierno de la ciudad. Así que, pero no sale en YouTube, Dani. Y no avives, porque ahora va a ir a la página. Bueno, quiero decirles que empezamos siendo 32 personas y somos 31. Así que las personas que se retiraron deben haber tenido sus motivos, obviamente. Quiero agradecerles, porque es muy estimulante verlos, para poder hablar. En 2 semanas tenemos nuestra segunda reunión. Seguramente estaremos rondando estos temas respecto del fetichismo. Quizás cambie y hablemos de inhibición, síntoma y angustia, y del yo y el ello en forma resumida, porque si tenemos que hablar todo el yo y el ello nos volvemos locos. Pero para poder, voy a tomar como punto de partida lo que Estela dejó como una pregunta excepcional, realmente, una muy buena, muy excelente pregunta. A mí me gustan esas preguntas, las que son sencillas, porque no son sencillas, son las mejores, son las que nos hacen retomar el pensamiento y nos ponen en marcha a todos. Gracias por esa pregunta, Estela, muy buena. Y es difícil de aclararla, así que más trabajo. Les mando un abrazo, en 2 semanas nos encontramos. A todos, gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Puntual encima, chao, queridos. Un abrazo a todos los que no nombré, Chao a todos. Buen día a todos. Chao, chao. Chao, gracias.